Sean bienvenidos a nuestro canal. Como pueden ver, nosotros seguiremos en otros temas en nuestro canal. Ahora le toco los tipos de poblaciones de Victoria 2. La población de Victoria 2 es lo más importante del juego, debido a que es tu mano obra. Con más población, significa más soldados, más trabajadores, más maestros, más fábricas, y por ende más dinero. Las unidades de población se denominan POP. Son la forma de Victoria 2 de simular una población en constante cambio y forman la base de toda la economía y el sistema político. Cada POP representa un grupo de personas de origen, trabajo, creencias y ubicación similares, generalmente interpretado como una familia nuclear. En lugar de que cientos de millones de personas cambien, como en el mundo real, solo miles de POP crecen o se reducen en tamaño según lo dicten las circunstancias. Cada provincia tiene sus propios POP. En lugar de que los POP se muevan entre provincias, los POP crecen o se reducen debido a factores de inmigración y emigración, potencialmente desapareciendo por completo o siendo creados recientemente. Los POP vienen en 12 tipos diferentes, según el trabajo que realizan y su estatus en la sociedad. Los POP están separados por profesión, cultura y religión. Cada POP también tiene sus propias necesidades, riqueza, alfabetización, actitudes, ideologías, opiniones y deseos. Los POP solo representan a los hombres adultos sanos de una población, ya que estos hicieron la mayor parte del trabajo, la votación y la lucha en el siglo XIX y principios del XX. Por lo tanto, solo el 25% de la población total de un país está realmente representada como POP. Así que veremos los tipos de población en el juego. Sin más, comenzamos. Número 1. Aristócratas. Los aristócratas son un tipo de población, que son miembros de los estratos ricos de la población junto con los capitalistas. Son propietarios de las RGO, y otorgan una bonificación máxima del 2% a su producción. Los aristócratas toman una gran mayoría de los ingresos que generan, y la cantidad restante se destina a los agricultores y trabajadores que trabajan en las RGO a pesar del mejoramiento en el rendimiento. También son un tipo de población molesta, debido a que tendrás menos campesinos y peones, pero sobre todo en cuanto se rebelen, lo harán en guardias, siendo la población menos recomendable en el juego. Número 2. Artesanos. Los artesanos son un tipo población útil en el inicio, cuando no tienes fábricas, o país incivilizado o primitivo. Son miembros de los estratos medios de la población. Los artesanos producen bienes de forma independiente, en pequeñas cantidades y esta es su fuente de ingresos. Los artesanos requieren recursos para producir bienes, y no pueden trabajar si no pueden permitirse los recursos para producir bienes. Esto puede causar un problema en el que los artesanos quedan atrapados en un ciclo interminable de pobreza que puede ser causado por impuestos excesivos, o caídas de precios en el mercado, que generalmente termina cuando el artesano es degradado o ascendido a una clase diferente. Los artesanos son el único medio de producir bienes manufacturados hasta la construcción de fábricas, y como vaya avanzando la industrialización en tu país, esta población se volverá inútil en la partida. En cuanto se rebelen, lo harán en unidades de irregulares e infantería. Número 3. Burócratas. Los burócratas son un tipo de población, siendo la más importante, ya que representan a los administradores de un país. Los policías, los abogados, los burócratas, etc. Su objetivo principal es aumentar la eficiencia administrativa del Estado, en el que se encuentran y del país en su conjunto. La eficiencia administrativa a nivel estatal aumenta la tasa de promoción y degradación de la población. A nivel nacional, afecta la cantidad de bienes que requiere la población, duplicándola al 0%, siendo las necesidades normales al 100%. También afecta la cantidad ganada por los aranceles, y la eficiencia en la lucha contra el crimen de la nación. Se les paga directamente del gasto administrativo de la nación, por lo que si el gasto es bajo no podrán cubrir sus necesidades y degradar, mientras que si el gasto es alto, se incrementará la promoción al tipo POP. También son necesarios para convertir una colonia en un estado.
Sin embargo, los burócratas solo pueden ascender de culturas primarias o aceptadas, y los burócratas de culturas no aceptadas, ya sea de inmigración o conquista, no tienen efecto. En cuanto si se rebelan, lo harán en infantería irregular. Pero a pesar de eso, es una población importante dentro de tu país, enfócate en burócratas, tendrás una mejor seguridad, e ingresos altos, obtenidos por ellos. Otra cosa que debo mencionarte, es que cuando ya tengas una administración alta, lo mejor que puedes hacer es bajar su gasto, debido a que con el paso del tiempo, sus salarios se volverán altísimos e innecesarios. Número 4. Capitalistas. Los capitalistas son un tipo de población importante. Son miembros de los estratos ricos junto con los aristócratas. Los capitalistas se les dan incentivos, para la inversión con ellos tienen suficiente dinero, construirán fábricas y ferrocarriles, y con ciertos tipos de política económica, las esfera intervencionismo, esta es la única forma de construir fábricas. Sin embargo, el uso de la política de economía planificada evitará que los capitalistas construyan fábricas y ferrocarriles. La fuente de ingresos de los capitalistas proviene de las ganancias de sus fábricas, y pueden reinvertir estas ganancias en otras fábricas, ferrocarriles o el Banco Nacional para su ahorro. El resto de los ingresos de sus fábricas va a los obreros y oficinistas que trabajan en las fábricas. Los capitalistas brindan una bonificación a la eficiencia de los insumos de la fábrica, en el estado en el que se encuentran. Es menos probable que los capitalistas apoyen políticas y partidos conservadores o socialistas y es más probable que apoyen a los partidos liberales. Esto aumenta la probabilidad de aprobar reformas políticas al principio del juego al alentar a los capitalistas, ya que las cámaras altas de la mayoría de los países están compuestas por la clase alta. Otra cosa que es muy recomendable, es de no debes subirles los impuestos, ya sus ingresos, inversiones o ahorros, deben estar enfocados en la industrializaciones. Una vez que tengas muchas fábricas con miles de obreros trabajando, lo que debes de hacer es dejar de subsidiar a las fábricas, con el objetivo de que los capitalistas con el suficiente capital, puedan encargarse. Otra cosa, es que si la fábrica apenas fue construida déjale los subsidios, y que los capitalistas hagan lo suyo. Número 5. Clérigos. Los clérigos son del tipo de población aún más importante del juego, dado que son los educadores de la población de la nación, ya que a pesar de su nombre esta es su principal función. Contribuyen a la alfabetización de la población, y también reducen la conciencia de los pop para que no se inquieten demasiado. Los clérigos también producen demasiados puntos de investigación. Se les paga a través del control deslizante de educación del presupuesto. El 2% de la población de una nación debe ser clérigo para obtener la máxima cantidad de puntos de investigación de los clérigos, pero agregar más aumentará la alfabetización de una nación más rápido hasta que represente el 4% de la población de la provincia, después de lo cual agregar más clérigos no tendrá ningún efecto adicional. Si quieres obtener clérigos, y ser un país educado y alfabetizado, enfócate en ellos, y sube el gasto en educación, y nunca lo bajes, ya que con presupuestos altos en la educación, mejora la alfabetización de tu nación, aumenta la investigación, y mejoras las tecnologías. Número 6. Oficinistas. Los oficinistas son otro tipo de población, al igual que útil como los clérigos. Representan a los trabajadores calificados en las fábricas, a diferencia de los artesanos que representan a los trabajadores no calificados. Los empleados mejoran la eficiencia de la fábrica en la que están oficinistas, y al igual que los clérigos, ellos también aumentan los puntos de investigación obtenidos por un país, en un 0,5% de los oficinistas del país, hasta un máximo de 2 puntos de investigación. Por otro lado, para tener el nivel de alfabetización alto, enfócate en oficinistas hasta llegar a un 4%. El porcentaje óptimo de empleados en una fábrica es del 20%. En este nivel, aumentarán la cantidad de bienes producidos por la fábrica en un 50% sin aumentar los costos de los insumos. Por lo tanto, son esenciales para construir una industria rentable. A los empleados se les paga más de las ganancias de la fábrica que a los artesanos, pero menos que a los capitalistas.
La alfabetización de un POV debe ser de al menos el 50% para que puedan ascender a oficinistas. Sin duda, una población trabajadora y muy útil. Número 7. Obreros. Los obreros son una población útil, ya que representan a los trabajadores no calificados en las fábricas, a diferencia de los oficinistas que representan a los trabajadores calificados. Aumentan el rendimiento de la fábrica en la que trabajan, aumentando tanto la producción de la fábrica como sus necesidades de insumos. Se les paga una parte de las ganancias de la fábrica, menos de lo que ganan los oficinistas, a menos que el salario mínimo nacional sea más alto de lo que ganarían normalmente, en cuyo caso se les paga el salario mínimo. Esta población tiene sus ventajas como sus desventajas, es muy numerosa por la cantidad de fábricas, muy útil para la movilización de ejércitos, aunque sea demasiado numerosa, también cuentan con desventajas debido a que como las fábricas tardan en crearse, aumenta el desempleo y se provocan gastos innecesarios para mantenerlos. Por eso no debes enfocarte tanto en la creación de obreros. Sin duda una población demasiado útil, aunque continuando con las desventajas, si se nos revelan en irregulares. Número 8 y número 9. Campesinos y peones, los pongo igual, debido a que son muy parecidos. Los agricultores son un tipo de población útil, ya que representa a los trabajadores no calificados que cosechan cultivos o cuidan animales. Son muy similares a los peones y cambiarán inmediatamente a peones, si el RGO, en el que trabajan cambia a un RGO adecuado. Aumentan el rendimiento del RGO en el que trabajan, aumentando directamente la producción de recursos de la provincia. Se les paga una pequeña parte del dinero que gana la RGO, a menos que el nivel del salario mínimo nacional sea más alto de lo que ganarían normalmente, en cuyo caso se les paga el salario mínimo. Los peones son un tipo de población útil como los campesinos, ya que son trabajadores no calificados que trabajan en las minas. Son similares a los campesinos y cambiarán inmediatamente a los agricultores, si el RGO en el que trabajan cambia a un RGO adecuado. Aumentan el rendimiento del RGO en el que trabajan, aumentando directamente la producción de recursos de la provincia. Se les paga una pequeña parte del dinero que gana la provincia, a menos que el nivel del salario mínimo nacional sea más alto de lo que ganarían normalmente, en cuyo caso se les paga el salario mínimo. Los campesinos se encargan de campo, como granos, ganado, madera, frutas, pescados, lana, algodón, té, café, madera tropical, tabaco, seda, opio, colorante, y caucho. Los peones trabajan en las minas produciendo carbón, hierro, azufre, metales preciosos y petróleo. Todo esto a base de proveer y suministrar materias primas a las fábricas, al resto de la población, y al ejército. Número 10. Oficiales. Los oficiales es un tipo de población demasiado molesta, ya que representa a los líderes de los ejércitos. Aumentan la cantidad de puntos de liderazgo que una nación obtiene hasta 3, con un límite del 0,2% de la población de la nación. Al igual que a los soldados se les paga directamente del control deslizante de gastos militares, por lo que si el gasto es demasiado bajo, no cubrirán sus necesidades y serán degradados, mientras que si el gasto es alto, se incrementará la promoción al tipo población, siendo el tipo de población inútil, inservible, y molesta, ya que los oficiales, a diferencia de los soldados, estos no sirven para pelear, por lo que si no tienes el enfoque en soldados, será mejor que bajes el gasto militar, porque la población decide convertirse en oficiales antes que soldados, lo más recomendable, que bajes el gasto militar, y subas los impuestos de la clase media, y bajes un poco los de la clase baja, aunque no tanto, y así logras no tener tantos oficiales. Número 11. Esclavos. Los esclavos son un tipo de población, que son miembros de los estratos pobres de la población. Son trabajadores involuntarios de las provincias, y brindan una bonificación a la producción de la región en la que trabajan, lo que aumenta directamente la producción de recursos de la provincia. Sin embargo, solo pueden ocupar hasta el 10% de los espacios disponibles en un RGO. Los esclavos son especiales de varias maneras. No pueden votar ni siquiera con sufragio universal. No pueden ascender, degradar o migrar, y por lo tanto no pueden ser incentivados con un enfoque nacional.
No tienen necesidades de vida. No pueden ganar dinero para comprar las necesidades diarias y de lujo. Solo pueden existir en estados esclavistas. Los países que han abolido la esclavitud no tienen estados esclavistas, por lo que no tienen esclavos. Cuando un país abolió la esclavitud, los esclavos se convertirán en campesinos o peones, dependiendo del tipo del RGO en el que trabajaron. Otra cosa que su militancia es demasiado alto, y estás propenso a diversas rebeliones, lo mejor que puedes hacer es abolir la esclavitud. Número 12. Soldados. Los soldados son la población más importante sin duda, debido a que representan a los combatientes de una nación. Se utilizan para levantar ejércitos, con 3.000 soldados en cada brigada. Sin embargo, solo se necesitan 1.000 soldados para crear la primera brigada de una provincia. Los soldados también se utilizan para reforzar las brigadas dañadas, y el soldado sufrirá daños cuando los hombres mueran en acción. La cantidad de personas perdidas se puede reducir a través del nivel de hospitales militares de la nación, que se puede aumentar investigando ciertas tecnologías y obteniendo ciertos inventos. Los soldados se dividen en irregulares, infantería, caballería ligera, artillería, ingenieros, guardias, húsares, dragones, coraceros, tanques y aviones. Las brigadas tienen el potencial de rebelarse, dependiendo de las unidades que se conforman. Al igual que a los oficiales se les paga directamente del control deslizante de gastos militares, por lo que si el gasto es demasiado bajo, no cubrirán sus necesidades y serán degradados, mientras que si el gasto es alto, se incrementará la promoción, por lo tanto, tendrás un ejército gigantesco en tu país. Bien, ahora que ya conoces a estas poblaciones, debes tener diversas consideraciones en ellos. La clase baja, está formada con campesinos, peones, esclavos, obreros y soldados. La clase media, clérigos, burócratas, oficiales, oficinistas y artesanos. La clase alta, capitalistas y aristócratas. En impuestos, aumenta impuestos en un 90% a los de la clase baja, debido a que son la población mayorita, con ello muchísimo dinero. Un 50 u 80% a la clase media, ya que con esta cierta cantidad, debes dejarles algo de dinero para cubrir sus necesidades y comprar productos. Mientras que a la clase alta debes dejarlos con un 0% de impuestos, debido a que los capitalitas deben ahorrar y seguir invirtiendo en fábricas. Cuando activas los focos de enfoque, debes considerar solo aquellos que sí son necesarios para tu país, y con ellos el porcentaje de cuántos deben de ser. Un 5% de soldados, un 2% de clérigos, un 4% de oficinistas, un 0,5% de capitalistas, un 1 o 2% de burócratas. Mientras que para los obreros, estos dependerán de las expansiones de las fábricas. Cuando movilizas y estás en medio de una guerra, lo más recomendable es que si tienes un alto índice de desempleo, utiliza a los obreros y así logras reducir a los desempleados de tu país. En gastos, lo más recomendable es que si tienes enfoques de clérigos y si no los tienes, nunca bajes el gasto, y procura una alta alfabetización y educación. En administración, sube cuando te enfoques en burócratas, y cuando tengas una alta administración, baja un poco el gasto, hasta equilibrarlo en el gasto de la educación. En gasto social, pues la verdad, no debes subir tanto las reformas en pensiones o subsidios a los desempleados, pues se generan gastos altamente innecesarios, especialmente a los desempleados. En gasto militar, súbelo cuando te enfoques en soldados, si lo tienes alto, bájalo de inmediato antes de que se formen oficiales. Y bueno, llegamos al final del video. No olviden dejar su like y su suscripción al canal, para traer más contenido como este.